abran su Biblia por favor a Primera de Samuel capítulo 29 y oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendícenos al escudriñarla, al estudiarla, y enséñanos en ella, Señor, lo que tienes para nosotros hoy. Amén. Muy bien, pues acabamos de terminar el capítulo 28 y entre los versículos 3 y hasta el final del capítulo 28 y los versículos 1 y 2 del capítulo 29 vimos cómo se abrió un paréntesis y se nos presentó una situación en la que estaba Saúl necesitando, queriendo dirección de Dios, pero no recibiendo ninguna. Cómo va y busca en otra forma o de otra forma saber qué hacer mientras tenía a los filisteos delante de él, tratando de hacer guerra contra él y contra Israel. Para este tiempo me imagino que Saúl ha de haber estado hecho una bola de nervios, ¿verdad? Su enemigo, de acuerdo a él, David, había huido, no le podía hacer nada, no lo había podido alcanzar. Tantas ocasiones que tuvo para deshacerse de él, pero no había podido hacerlo. Los filisteos estaban a la puerta. El pueblo está sin duda desanimado, tiene tantas cosas en contra de sí que se desespera y va y busca dirección con una bruja. ¿Se acuerdan? La bruja de Endor, ¿verdad? La bruja de Endor, y va y le pide dirección, y la bruja esta llama al espíritu supuestamente de Samuel, y Samuel le dice, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, a Saúl que, hey, ¿sabes qué? Para dentro de unos días vas a estar aquí conmigo, tú y tus hijos van a estar aquí conmigo, diciéndole que no iba a estar en el lugar en donde Samuel estaba necesariamente, sino en un estado de que va a morir, de que va a tener que comparecer delante de Dios. Hoy comenzamos en el capítulo 29, en el versículo 1, y noten que dice ahí, aquí se cierra el paréntesis que se abrió en los versículos que ya les dije, y volvemos a donde el ejército de los filisteos está preparándose para luchar contra Samuel y contra Israel. Noten, los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec, mientras que el ejército israelita acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de 100 y de 1000 soldados, vieron que David y sus hombres estaban en la retaguardia de Aquís. Recuérdense, había 5 jefes filisteos, ¿verdad? Uno de ellos era Aquís. Si ustedes se acuerdan, David había ido a la tierra de Aquís, y Aquís como que lo había adoptado como uno de sus guerreros, como uno de sus guaruras o guardaespaldas, o alguien que él sabía que David era bueno para la guerra y que podía de alguna manera contar con él, o podría de alguna manera contar con él en tiempos futuros. Y parece ser que aquí llegó ese tiempo en el cual Aquís va finalmente a poder hacer uso de la experiencia de guerrero de David para ir a luchar en contra de los israelitas, en contra del mismo pueblo de David. Y de nuevo, como les estaba diciendo, esta es la culminación de lo que comenzó en 1 Samuel 28, en los versículos 1 y 2. Si ven ahí a la izquierda un poco en su Biblia, van a poder ver ahí que dice: por aquellos días los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Y entonces Aquís le dijo a David: como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió: tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y Aquís le dijo: por eso es que yo te nombro mi guarda personal para toda la vida. Entonces, por lo bueno que era David para la guerra, aquí está diciendo: sabes que tú vas a ser parte de mi ejército élite, tú vas a hacer el servicio secreto, por así decirlo, mío, y donde quiera que vaya, tú vas a ser el que me vas a guardar a mí. Y entonces en aquellos tiempos se acostumbraba que el primer blanco, la primera persona a la que se quería matar era ¿a quién? Al rey, porque si se mataba al rey, entonces el resto del pueblo se descorazonaba, ¿verdad? Entonces aquí es muy astuto, como David era el mejor guerrero, aún entre sus propios guerreros, lo pone como su guardia personal. Ahora, ¿quién iba a ser o quiénes iban a ser los que iban a tratar de atacar al rey, de matar al rey Aquís, de matar al jefe Aquís? Los israelitas. Lo que querría decir entonces que David tendría que defender a Aquís de que sus propios hermanos no le fueran a hacer daño. Imagínense ustedes eso. Pónganse en esa situación en la que ustedes están encargados de defender a esta persona que es enemiga, de que le vayan a hacer daño
su propia familia, sus propios hermanos, su propia gente, ¿verdad? Creo que debería haber sido algo difícil para David, debería haber sido algo que sin duda no quería tener que hacer. No sé, no dice eso en las Escrituras, pero me imagino que David, como buen israelita y como buen guerrero israelita, no habría querido ir y luchar en contra de sus propios hermanos, especialmente defendiendo la vida de Aquís. Pero algo sucede. Noten el versículo 3. Entonces los jefes filisteos dijeron: ¿y estos hebreos qué hacen aquí? Y Aquís respondió: este es David, el siervo del rey Saúl. Noten que todavía lo ve o lo menciona como el siervo del rey Saúl. Me ha servido fielmente desde hace más de 1 año y en todo ese tiempo no he visto nada reprobable en él. Noten, es el siervo del rey Saúl, no dice el que fue siervo del rey Saúl, es el siervo del rey Saúl. Y me ha servido a mí fielmente desde hace más de 1 año. Yo no he visto ningún problema con él. Ahora, si recordamos la historia, David no le había estado sirviendo a Aquís. Sí, David no le había estado sirviendo a Aquís fielmente. ¿A quién había estado sirviendo David? A sí mismo. Había estado supliendo sus propias necesidades, había estado merodeando y matando gente a diestra y siniestra, había estado robando básicamente para poder sostenerse él y sus hombres. Pero luego cuando iba con Aquís le decía, cuando le preguntaba ¿por dónde has andado merodeando? Le decía, pues andaba por allá por el desierto y andaba por allá por aquellos rumbos. Pero nunca le decía que era la misma gente de Aquís a la que estaba atacando. Entonces aquí está completamente engañado, porque debemos recordar que todo esto estaba basado en las mentiras que David le había estado diciendo a Aquís, y porque David se aseguraba de no dejar testigos vivos que pudieran ir a decirle a Aquís lo que David andaba haciendo. ¿Se acuerdan cuando vimos esta porción de la Escritura? Estábamos viendo cómo es posible, ¿verdad? Este David, este hombre, de acuerdo al corazón de Dios, haciendo este tipo de cosas. Pero cuando las personas a veces llegan a la desesperación, cuando las personas a veces llegan a ese punto en el que pues tienen que decidir hacer esto o lo otro y se dan por hacer el mal, pasa muy poco tiempo hasta que se encuentren completamente sumergidos en esa situación y lo hagan sin ningún dolor de conciencia, ¿verdad? Preguntaba el pastor Phil, hizo una pregunta en uno de sus estudios acerca de cómo saber cuando una persona hace algo malo, o la diferencia entre una persona que hace algo malo y cuándo es que esa persona pasa de hacer algo malo a practicar el pecado. Hacía esta pregunta: ¿cómo saber cuando alguien dice una mentira? ¿Cómo saber cuando pasa a hacerse un mentiroso? Porque todo el mundo, digo, no está bien decirlo, ¿verdad? Y aceptarlo, pero todo el mundo dice mentiras, ¿verdad? De vez en cuando una mentirilla por ahí blanca, ¿verdad? Algo para evitarle un dolor a otra persona, para evitarle algún disgusto a otra persona, se le dice una mentirilla, ¿verdad? Pero no quiere decir necesariamente que alguien que dice una mentira es un mentiroso de corazón, ¿verdad? Pero hay mentirosos de corazón, hay gente que no puede decir la verdad ni para salvar su propia vida, ¿verdad? Está practicando el pecado. Entonces hay una línea muy delgada entre decir o hacer algo que no se debe hacer y luego entrar de lleno a ese tipo de vida, a ese comportamiento, y no haya ningún remordimiento en el corazón, ¿verdad? Y es cuando tenemos que nosotros ponernos sobre la balanza y decir, ok, esto lo hice porque me ganaron los nervios, o me ganó el miedo, o me ganó la desesperación esta vez, o es algo que estoy constantemente haciendo, ¿sí?, en mi vida sin tener ningún remordimiento. Porque ahí es lo que nos va a diferenciar del que peca pero se levanta y pide perdón, se arrepiente y Dios lo perdona y lo limpia de toda su maldad, y aquel que está constantemente practicando el pecado al punto de que se hace muy bueno para pecar, ¿verdad? Y no tiene ningún remordimiento. Entonces David parecía como que, ¿qué era? ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Se había pasado ya al otro lado? ¿No se había pasado al otro lado de lleno? ¿Verdad? Se unió al lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Por así decirlo en términos de Star Wars, ¿verdad? Se unió al lado oscuro de la fuerza, o qué le estaba pasando. Y nos preguntamos eso y tratamos de contestar lo que estaba pasando. Noten lo que dice en el versículo 4.
Pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron: despídelo, que se regrese al lugar que le señalaste. No queremos que nos acompañe a la batalla, porque podría volverse contra nosotros para congraciarse con su señor. ¿Qué mejor manera que ofrecerle nuestras cabezas? Entonces los filisteos, los otros 4 jefes filisteos, sabían que en un momento dado, por congraciarse con Saúl, y no sabían que lo iba a hacer, pero estaban anticipando que lo pudiera hacer, los iba a entregar con todo el ejército para que Saúl le perdonara, lo recibiera de nuevo en Israel, o lo recibiera con brazos abiertos, qué sé yo. No se daban cuenta los filisteos que el propósito de David nunca fue congraciarse con Saúl necesariamente. El propósito de David era que Saúl viera que él no quería nada malo para él, que David estaba dispuesto a servirle, ¿verdad? Pero los filisteos están viendo las posibilidades de que esto suceda. Versículo 5 dice: precisamente de él decían las mujeres en sus cantos y en sus danzas: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. En la Reina Valera 60 dice: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, que para el caso quiere decir lo mismo, ¿verdad? Entonces pareciera ser que los jefes de los filisteos nunca llegaron a confiar completamente en David. Nunca llegaron a poner su confianza en él, ¿sí? Nunca llegaron a verlo como uno de ellos. Había algo acerca de él. Había algo acerca de él, quizás en su comportamiento, quizás en su manera de hacer las cosas, en su manera de lidiar o de hacer tratos con ellos. Miraban que algo era diferente, ¿verdad? Hay mucha gente que reconoce cuando alguien es cristiano, que reconoce cuando alguien es hijo de Dios, y como que buscan la manera de: no, a él no le digan, a ella no la inviten, ¿verdad? A ellos no les vayan a decir que vengan, porque luego se agarran hablando de Jesucristo y de la Biblia y de la vida eterna y de que esto y del otro. Y yo quiero estar tranquilo y a gusto y divertirme, ¿verdad? Yo quiero estar... hacer lo que hago sin pensar que, uy, ahora qué va a decir, o algo va a mencionar, o me va a hacerme sentir mal, ¿verdad? Entonces hay gente que sí, o sea, lo ve y trata de mantenerse alejado de ellos. Parece que esto es lo que estaba pasando con estos hombres. Versículo 6 dice: entonces Aquís mandó llamar a David y le dijo: te juro por el Señor. Y la Reina Valera 60 dice que jura por Jehová, ¿sí?, que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad, y no tengo motivo de queja desde que estás a mi servicio. Pero no les agradas a los jefes. Noten, como para asegurarle a David que él, Aquís, confía en él, Aquís jura por el Señor. De nuevo, en la Reina Valera 60 dice por Jehová. ¿Sí? Reconoce que David es sincero en su servicio, y para que David crea lo que le está diciendo, jura por Jehová. Aquí se está haciendo quizás aquí cortés con David, porque los filisteos tenían dioses. ¿Por qué no juró por uno de sus dioses? ¿Por qué no jurar por 2 o 3 de sus dioses? ¿Por qué no jurar por una media docena de sus dioses? ¿No llevaba más peso la palabra de Aquís si juraba por una media docena de sus dioses que jurar por Jehová, el Dios de David? Yo creo que eso llevaría más peso, ¿verdad? Pero es curioso que cuando una persona quiere convencer a otra de que va a hacer algo o de que no va a hacer algo, a menudo esa persona jura hasta por Dios mismo, aunque en su corazón ni siquiera cree que Dios existe. No camina con Dios, no cree en Dios, no busca agradar a Dios, no busca conocer a Dios, no tiene interés en conocer a Dios. Pero para convencer a la otra persona, jura por Dios mismo sin saber la condenación de la que se está haciendo objeto, como lo vimos en el estudio anterior, ¿verdad? Pero te juro por Dios. Te juro por Dios que sí lo voy a hacer. Te juro por Dios que ahora sí lo voy a hacer. Te juro que esta vez sí es cierto. Te juro que esta vez sí ya no va a pasar. Te juro. ¿Verdad? Y aunque no tengan ninguna intención de cumplir con el juramento, y aunque no crean en Dios, eso es lo que hacen. Y esto lo vemos aquí en Aquís. Te juro por tu Dios, por Jehová tu Dios. Dios, si no conocía a Jehová su Dios, ¿cómo iba a poder jurar por él? ¿Qué seguridad había que Dios
el Dios de David, iba de alguna manera a respaldar la palabra de este jefe pagano. Sin embargo, eso es lo que hace un pagano. Sin conocer a Dios, usa su nombre, sin conocer a Dios, jura por él, sin conocer a Dios, hace promesas y dice que va a cumplir con ciertas cosas, pero no tiene ninguna intención de cumplirla. Ahora aquí parece ser que Aquís no tenía mucha influencia, porque de hecho, en lugar de insistir con los otros 4 jefes, ¿sí?, termina diciéndole a David que se vaya. Eso me causa curiosidad a mí. Porque si este David era tan bueno como decía Aquís que era, y sí lo era, ¿verdad? Yo como jefe de mi tribu, yo como jefe de mi pueblo, de mi gente, yo voy a decir, no, este es el mejor que tengo y no importa qué digan ustedes, yo lo quiero conmigo. ¿No es cierto? ¿No harían ustedes lo mismo? Digo, es el mejor que tienen, saben que los va a defender a capa, están convencidos de que los va a defender a capa y espada, de que no va a dejar que nada les pase. ¿Sí? De nuevo, estaba convencido por todo lo que David le había dicho, pero estaba convencido, pero no luchó por ello. ¿Sí? No se aferró a ello, estuvo demasiado dispuesto, demasiado pronto a dejar que David se fuera, a obedecer a los otros jefes filisteos. Noten en el versículo 7. Creo que es mejor, le dice Aquís a David, que tranquilamente te regreses a tu casa. En otras palabras, no trates de pelear, no trates de alegar, no trates de presentar tu caso, no trates de insistirles. ¿Sabes qué? No te quieren, entonces tranquilízate, no te vayas a enojar, no vayas a hacer algo en medio de tu ira, de sentirte ofendido y vayas a echarte encima algo que en realidad no quieres tener. Mejor tranquilamente, regrésate a tu casa para que no se disgusten los jefes filisteos. Para que no se disgusten los jefes filisteos. ¿Se fijan qué estaba pasando ahí? ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando ahí? David estaba en una situación medio difícil, ¿verdad? Porque iba a tener que pelear contra sus propios hermanos. Estaba pasando por una situación difícil porque iba a tener que defender a Aquís, uno de los jefes de los filisteos. Y de nuevo, no sé yo, pero yo creo que para David esto sería algo difícil de hacer, ¿verdad? ¿Qué tal si entre el grupo que venía con Saúl, sus hermanos de carne, venían a luchar en contra de él? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a preferir defender a Aquís contra sus propios hermanos? ¿Qué iba a hacer? Estaba en una situación difícil. ¿Alguna vez se han encontrado así en una situación así difícil? ¿Qué hago? Si hago esto, pues esto es lo que puede pasar. Si hago esto otro, pudiera suceder esto por acá. Y están, como dice el dicho, entre la espada y la pared. No se sabe qué hacer. A menudo sucede así con las tentaciones. A menudo sucede así cuando se nos está tratando de tentar a hacer algo malo. Cuando estamos pesando lo que vamos a recibir, si hacemos esto que no deberíamos hacer, o si no lo hacemos y vamos a perder lo que pudiéramos tener, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que hacernos de un lado o el otro. No hay manera de evitarlo. Tenemos que tomar una decisión y queremos tomar la decisión correcta. ¿Sí? Me acuerdo de José. ¿Se acuerdan de José, verdad? El saco de muchos colores, ¿verdad? Cuando está en la casa de Potifar sirviéndole a Potifar, ¿verdad? Y ese es el siervo principal de Potifar. Y va y entra en la recámara de la mujer de Potifar para hacer, qué sé yo, sus quehaceres, lo que sea. Y la mujer de Potifar le ruega básicamente, acuéstate conmigo, ¿sí? Tiene que hacer una decisión. Tiene que tomar una decisión, ¿sí? Si le hago caso, pues digo, va a ser un placentero por un rato y todo eso, pero luego si me cachan me va a costar caro, ¿verdad? Ahora, si no le hago caso, pues no sé qué vaya a pasar, no sé hasta dónde esté dispuesta a llegar esta mujer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Tuvo que tomar una decisión y miró la puerta abierta. Y miró que había la manera de escapar. ¿Y qué hizo? Salió corriendo.
¿verdad? A menudo, fíjense lo que pasa, a menudo cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados, cuando se nos está poniendo algo delante de nosotros para tratar de hacernos tropezar y caer o no, a menudo, por un lado, Dios abre una puerta para que salgamos corriendo. Dios abre una puerta para que salgamos corriendo. Mucha gente, no voy a decir que la mayoría, definitivamente no todos, pero mucha gente ve la puerta abierta y ve lo que tiene delante y decide que quizás lo que tiene delante vale más la pena que tomar esa salida que se le está dando. Y creo que ese es un muy grave error que podemos tomar, ¿sí? Porque podemos dejarlo más por lo menos. Podemos dejar lo que verdaderamente vale por lo que no vale absolutamente nada. Aquí David estaba teniendo este dilema en su mente. Ok, le voy a decir a Aquís que quiero luchar por él, que quiero defenderlo a él, pero luego voy a tener que ir a pelear contra mis propios hermanos. ¿Qué hago? Y aquí, Aquís, ¿sí?, está básicamente dándole la salida. Le está diciendo, vete tranquilo, vete tranquilamente a tu casa, no tienes que hacer nada, no tienes que molestarte, tú vete a tu casa, no te vayas a sentir ofendido por lo que está sucediendo, aunque pudiera haberse ofendido por el rechazo de los jefes filisteos. La palabra de Dios nos dice muy claramente, ¿sí?, que cuando nos sobreviene la tentación, ¿sí?, Dios juntamente con la tentación nos da una salida. Sí, en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 13, noten lo que dice ahí. A ustedes, hablando a todos los cristianos de Corinto y hablándonos a nosotros como cristianos también, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vamos a detenernos ahí. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que quiere decir que todas las tentaciones que vienen a nuestra vida, todas las tentaciones que vienen a tratar de sonsacarnos para hacer cosas que no debemos hacer, todas son tentaciones que son humanas. Son tentaciones por las que todo ser humano pasa de vez en cuando. Va a pasar cuando menos una vez en su vida. No es nada. En las palabras así más sencillas sería, la tentación por la que están pasando ahorita no es nada de otro mundo. ¿Okay? Es algo por la que mucha gente ha pasado. Pareciera ser para nosotros que quizás nosotros somos los únicos que tenemos este tipo de tentación. Pareciera ser para nosotros que quizás nosotros somos los únicos que estamos pasando por este tipo de prueba. Pero no. Sí, Pedro nos dice que las mismas pruebas que están pasando en aquel tiempo en la iglesia las estaban pasando a los hermanos en todo el mundo. Entonces todas las tentaciones que tenemos, todas las tentaciones que vienen a nuestra vida, las pruebas todas son humanas. ¿Sí? No son nada que no sea de este mundo, no son nada fuera de este mundo. Entonces de nuevo nos dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La siguiente parte del versículo, noten lo que dice. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. No va a permitir que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. Les va a dejar pasar por esa prueba. Les va a dejar que sean sometidos a esa prueba. Y la prueba va a sentirse como que ya no se puede más. Como que las fuerzas ya llegaron hasta donde iban a llegar y no van a llegar más allá. Y es cierto. Pero noten que se nos dice que no nos va a dejar ser sometidos a esa prueba más allá de lo que podamos resistir. En otras palabras, una vez que nuestras fuerzas se han acabado, una vez que llegamos al final de nuestras fuerzas, ¿saben qué sucede? Entran las fuerzas de nuestro Señor. Entra el poder sobrenatural de Dios para ayudarnos a pasar esta prueba que es de este mundo, que es humana. Sí, todos saben que mi esposa acaba de fallecer hace un mes. ¿Sí? Y digo, a veces la tristeza es tanta que es insoportable. Ya no puedo más, Señor, por favor, ya no la aguanto. Ya llegué al fin de mis fuerzas. Y cuando digo ya llegué al fin de mis fuerzas,
Es cuando la gracia de Dios me inunda. Es cuando ese hueco que mi esposa dejó en mi corazón, que solamente ella puede llenar humanamente, Dios con su gracia llena sobrenaturalmente. Y no se va la tristeza así que uy, ahora sí ando bien contento. No. Pero puedo descansar en que Dios ahí está, cuidando de mi corazón y levantándome de nuevo para poder seguir adelante. A menudo es mejor llegar hasta ese punto en el cual ya no tenemos fuerzas nosotros mismos para soportarlo. Porque cuando llegamos a ese punto en el que ya no tenemos fuerzas nosotros mismos para soportarlo, es cuando Dios entra sobrenaturalmente para levantarnos de nuevo. Y podemos entonces ver que tenemos un poder sobrenatural, aun cuando las pruebas, aun cuando las pruebas son humanas. ¿Se dan cuenta de eso ustedes? Que tenemos un poder sobrenatural que nos ayudan aun cuando las pruebas son humanas. Y si todas nuestras pruebas son humanas, entonces no hay ninguna prueba, que con el poder sobrenatural de Dios no podamos vencer, no podamos pasar. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Él. Entonces de nuevo Pablo nos dice ahí, que Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida, noten, para que puedan sobrellevarla. No dicen, no se preocupen porque Dios les va a quitar la prueba de encima. Dios les va a quitar la carga de encima. Dios va a hacer desaparecer milagrosamente esa prueba. Dios va a hacer que esa prueba se esfume, que esa tentación desaparezca y van a ser más que vencedores. Nos está diciendo aquí, junto con la prueba les va a dar la salida para que puedan, ¿qué? Sobrellevarla. En otras palabras, Dios no va a hacer más liviana la carga. Dios nos va a dar espaldas más fuertes para poder llevarla. Porque todavía es una prueba humana. Y cuando lleguemos al final de la prueba, de nuestras fuerzas humanas, las fuerzas sobrenaturales de Dios van a venir a cubrirnos. Aquí Dios estaba usando a Aquís mismo para darle una salida a David. Para darle una salida a David. Ahora podríamos pensar, David es un hombre inteligente, David es un hombre sabio, ya nos lo ha probado anteriormente, va a agarrar la salida, ¿verdad? Pues no, fíjense, miren el versículo 8. David le preguntó al rey Aquís, ¿pero qué es lo que hice? ¿En qué te he fallado desde que estoy a tu servicio para que no pueda ir a pelear contra tus enemigos? ¿Veían lo que está haciendo aquí David? Dios le está dando la salida y ¿él qué está haciendo? Se vuelve a meter, ¿verdad? Se vuelve a meter. Hubiera podido, ¿saben qué, muchachos? Súbanse a sus caballos, vámonos a casa, vámonos a Ziklag, que era en donde debían estar, y vamos a descansar. Vamos a ver esta batalla desde el cerro más alto y vamos a ver qué sucede con todos estos hombres. Pero no, David insiste, ¿pero qué te he hecho? ¿Por qué no quieres que vaya contigo? ¿Por qué me evitas el honor, por así decirlo, de pelear contra tus enemigos? ¿Sí? Ya tenía la manera de zafarse de este compromiso. No le iba a deber nada a nadie porque no fue él el que dijo, ¿sabes qué, Aquís? Mejor no voy porque las cosas se pueden poner medio difíciles y los israelitas pueden traer el arca del pacto todavía no tenían, ya tenían, te pueden traer el arca del pacto y te pueden, él no fue el que se trató de salir del compromiso. Aquís estaba dejándolo libre de cualquier compromiso. Sí, aprendamos aquí que si Dios nos abre las puertas para poder salirnos de algo en lo que nos hemos metido, debemos tomar inmediatamente la oportunidad de tomar la salida con la mira a no volver a meternos en esos líos. Amén. Si estamos metidos en algo que nos metimos nosotros mismos, así como David se metió en esta situación por haberse ido a la tierra de los filisteos, y Dios nos da la salida,
de esa situación, para no tener que sufrir las consecuencias de ello, aprendamos y tomemos esa salida inmediatamente que se nos presenta la oportunidad, así como José salió corriendo de la recámara de la esposa de Potifar, ¿sí? Con la mira de no volver a meternos en líos, ¿sí? Con la mira de no volver a meternos en líos. Versículo 9 sigue diciendo: y Aquís le respondió: en mi opinión, tú eres un hombre bueno, eres como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos me han pedido que no vayas con nosotros a la batalla. Así es que levántate mañana temprano junto con tus hombres fieles y váyanse del campamento. No sé si David se haya sentido feliz de que esto sucediera, pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sin embargo, tengo que pensar también en qué estaría pasando por la mente de David, que ahora es, humanamente hablando y desde el punto de vista humano, es rechazado por otra persona más en su vida. ¿Se han dado cuenta en la vida de David cómo ha sido rechazado una y otra y otra y otra vez? ¿Se han dado cuenta? Fue rechazado por su padre. Sí, fue rechazado por su padre, fue hecho menos por su padre. Cuando Samuel fue a buscar al próximo rey de Israel, le presentó a todos sus hijos menos a David. Samuel tuvo que decirle: ¿que no tienes otro hijo? Oh, sí, ya me acordé, el menor es... Pero tú sabes, es una carruñita, no tiene importancia, anda de pastora y ya no tiene mucho que vérsele, no tiene mucha promesa, ¿verdad? Y lo hace menos, ¿sí? Sus hermanos, ¿se acuerdan cuando fue a llevarle el lonche? Pues les llevó unas tortas de queso acá Fue y les llevó unas banderitas. ¿Saben lo que son banderitas? Es pan virote con queso fresco y chiles serranos y tomate picado, ¿sí? Con un cafecito caliente, calle boca para el lengua, ¿verdad? Entonces les llevó lonche, y fue a buscarlos. Y se acuerdan lo que le dijeron: ¿qué anda haciendo aquí, chamaco? Viene nada más para ver qué está pasando, ¿verdad? Ándale, vete a cuidar las ovejas del jefe, apenas tiene unas cuantas y las dejas descuidadas. Lo despreciaron. Y luego viene con Saúl, y Saúl lo recibe primero muy buena gente, ¿verdad? Para que le toque la guitarra cuando está siendo atormentado por el espíritu aquel, el demonio aquel. ¿Y qué pasa? De repente Saúl se agarra tirándole lanzas para clavarlo contra la pared. Y ahora hasta este rey pagano, sí, lo está rechazando. Ahora hasta este rey pagano lo está rechazando. Yo creo que a David no le gustó ser rechazado por los líderes filisteos. No muchas personas estamos programadas para disfrutar del rechazo. ¿Alguno de ustedes se siente suave cuando se siente rechazado por alguien? Cuando se siente hecho menos, cuando se siente como que es el que nadie quiere invitar, el que nadie quiere llamar, el que nadie quiere platicar con usted. Sí, el que llega a la iglesia y nadie lo saluda, nadie se acerca. Primero que todo, si hay alguien así en esta iglesia, por favor pídanle perdón, y de aquí en adelante cuando lo vean solo, todos como agentes del FBI, ¿verdad? Swarm, todos se le echan encima para darle un apretón de manos y un abrazo y un buen recibimiento, ¿verdad? Pero a nadie nos gusta el rechazo, ¿sí? A nadie nos gusta sentirnos como que somos hechos menos, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Que Dios siempre había usado el rechazo de las personas impías en la vida de David para bien de David, y usa el rechazo en nuestras vidas también para bien nuestro, si lo sabemos aprovechar. Si lo sabemos aprovechar, puede ser para nuestro bien, ¿sí? Porque déjenme decirles esto: si somos cristianos y queremos vivir una vida piadosa y queremos honrar a Dios con nuestras vidas, vamos a ser rechazados tarde o temprano. A veces por gente muy cercana a nosotros vamos a ser rechazados.
Quizás hasta por nuestros propios hijos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que los enemigos de aquellos que creerían en Él iban a ser ¿quiénes? Los de su propia casa. Los de su propia casa. A veces va a ser el cónyuge, a veces van a ser los hijos, a veces van a ser los padres, a veces van a ser los hermanos, ¿sí? A veces van a ser los vecinos, ¿verdad? Nos van a rechazar por seguir al Señor. David nunca había hecho nada malo, pero constantemente estaba siendo rechazado, ¿sí? Hay muchas personas que se rehúsan a vivir abiertamente por Jesucristo porque temen al rechazo, temen a ser rechazados por el mundo. Pero ¿saben qué? Es mejor vivir abierta y completamente y confiar en que si el mundo nos rechaza por causa de Jesús, Dios lo va a usar para nuestro bien y va a usar ese rechazo para bien de ellos también. Lo va a usar para nuestro bien y para bien de ellos también. Porque tarde o temprano se van a dar cuenta, así como se ha dado cuenta Saúl un par de veces, de que nosotros no somos los malos, ellos son los malos. Ellos son los que están haciendo a un lado lo mejor que pudieran poder recibir en sus vidas, que es el perdón de sus pecados, es la vida eterna en Cristo Jesús, es venir a Dios por medio de Cristo en el Espíritu, arrepintiéndose y pidiendo perdón y sabiendo que pueden encontrar ese perdón para ser reconciliados con Dios. ¿Sí? Entonces, no debemos huirle al rechazo, aunque muchas veces le huimos, no nos gusta. No nos gusta, pero no debemos de huirle al rechazo, especialmente cuando ese rechazo es por causa de Jesucristo. Tenemos que esperarlo. A veces nuestra familia no nos quiere oír. Les advertimos, les decimos, pero mira, pero aquello, pero lo otro. Cierran los oídos, cierran los ojos, nos evitan como si fuéramos la plaga, nos evitan como si tuviéramos el coronavirus que anda por ahí rondando, ¿verdad? No quieren hablar con nosotros. Ok, voy a ir a visitarte, pero ni me vayas a hablar de tu Cristo, ni me vayas a hablar de la Biblia, ni me vayas ya lo he oído todo, ok, ni me vayas a mencionar nada de eso. Si quieres estar en paz conmigo, entonces deja de hablar de eso. Si no lo decimos nosotros, lo van a decir las piedras, ¿no es cierto? Así es que queremos mantener la fiesta en paz, no queremos que esa relación con nuestros seres queridos se rompa completamente, pero en donde encontremos la oportunidad de seguir hablando de Jesús, de su bondad y de lo que Él puede traer a la vida de las personas que se rinden a Él, nunca debemos dejar de hablarlo. Con amor, con gracia, con misericordia, con compasión, entendiendo que sus ojos están cegados por el enemigo, entendiendo que su mente está entenebrecida, entendiendo que su corazón está endurecido. No sabemos por qué, no sabemos a qué se deba, pero en este tiempo lo está y tenemos que amarlos y tenemos que mostrar gracia de la misma forma en la que Dios muestra gracia. ¿Cierto? Juan 15, versículos 18 al 20. Juan 15, versículos 18 al 20. Dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido o me ha aborrecido antes que a ustedes. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si lo que hicieron, si eso fue lo que hicieron con Jesús, si eso fue lo que hicieron con el Maestro, ¿podemos nosotros esperar que se haga algo menos con nosotros? ¿Sí? Sus hermanos, ¿se acuerdan los hermanos del Señor? ¿Qué le decían? Pues anda sanando acá en Nazaret. ¿Por qué andas sanando acá en Nazaret? Vete a Jerusalén a sanar. Vete a hacer tu show allá, en donde están los jefes y los principales sacerdotes. Aun cuando sabían que los jefes y los principales sacerdotes, ¿qué le querían hacer a Jesús? Lo querían matar. Sin embargo, sus propios hermanos les decían, allá vete a hacer lo que estás haciendo aquí, para que allá te vean. ¿Sí? Pedro lo negó. Judas lo entregó. Cuando lo arrestaron en el huerto del Getsemaní, ¿qué pasó con los discípulos? Corrieron todos. ¿Sí? Entonces, sepan mis hermanos que no estamos solos. El mundo aborreció a Jesús. La gente que andaba con Él de alguna manera lo dejó solo en el momento que más lo necesitaba. Y a nosotros también se nos va a dejar solos a veces. Y vamos a sentir que estamos nosotros luchando contra el mundo. Pero no somos nosotros luchando contra el mundo.
Es Dios con nosotros luchando contra el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos movemos hacia adelante y seguimos a pesar de lo que el mundo nos quiera hacer. En el versículo 19 de Juan 15 sigue diciendo: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Noten, está reconociendo el Señor que los eligió del mundo. No eran algo especial, no eran algo diferente a las personas del resto del mundo. Los eligió del mundo para que dejaran de ser del mundo y ahora fueran de Él. Y así también con nosotros. El Señor nos sacó del mundo, nos eligió cuando estábamos en el mundo, pero nos sacó del mundo para que ahora seamos de Él y le sirvamos a Él y vivamos por Él. Versículo 20 sigue diciendo: acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Noten lo que nos está diciendo el Señor Jesús aquí. Si a Él lo han aceptado y si han recibido la palabra de Él, la palabra de ánimo, la palabra de amonestación, la palabra de exhortación, la palabra de sabiduría que nosotros les vamos a traer, también la van a aceptar, porque son de Jesús, van a reconocer que nuestras palabras vienen de Él, vienen de su palabra, y tarde o temprano van a tener que reconocer que es Dios usándonos a nosotros para llamarlos a ellos a que se reconcilien con Él. ¿Sí? Dios nos está usando a nosotros como embajadores de Cristo para llamarlos a ellos a que se reconcilien con Él. Entonces debemos de insistir, pero con una insistencia llena de amor, llena de gracia, llena de compasión. Con una insistencia en la que ellos puedan ver que en realidad lo que estamos buscando es su bienestar espiritual, su bienestar aquí en la tierra, siguiendo la voluntad de Dios para sus vidas, viviendo en las bendiciones que Dios tiene para aquellos que son obedientes a su llamado. Pero no solamente eso, sino que estamos buscando su bienestar eterno, tratando de buscar que se preparen para un día encontrarse con Dios y ser encontrados limpios de pecado por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer. Entonces David aquí, rechazado una vez más, David aquí una vez más viendo, ¿verdad?, a Dios moverse, aunque no se da cuenta de ello ahorita, pero viendo a Dios moverse, que le está abriendo la puerta para que se salga del problema en el que está al tener que luchar contra sus propios hermanos. Noten el versículo 11: y a la mañana siguiente David y sus hombres se levantaron para regresar a la tierra de los filisteos, en tanto que los filisteos fueron a Jezreel. Vamos a dejarlo ahí. Voy a pedirle a mi hermano Eduardo que por favor pase al frente.